Katia Marquina, presentaré mi proyecto de la clase de literatura comparada francesa impartida por el licenciado Leonel Madrid. Mi proyecto se basa en el contraste de dos literaturas, una en francés y otra en español. Voy a compartir con ustedes dos libros que son muy interesantes, que yo pude leer y pude aprender mucho de ellos. Es por eso que voy a hacer un contraste entre estas dos obras que son tan lindas. La primera obra es Germinal, donde el autor es Émile Zola. Sé que muchos de ustedes conocen esta obra. También la otra en español se titula Prisión Verde, escrita por el escritor famoso Ramón Amaya Amador. Y sé que también han conocido mucho de esta literatura. Mi contraste lo voy a basar en el tema acerca de la explotación. Primeramente en Germinal sería la explotación de los derechos de mineros en Francia. Una historia realmente que se desarrolló en Francia, en un pueblo ubicado alrededor de las minas de carbón. En este aspecto, ¿verdad? Podemos ver en Germinal que hubo una explotación entre los mineros, una explotación que fue tan fuerte que desequilibró a muchas personas de acuerdo a su estatus. En Prisión Verde podemos hacer un contraste similar. No hay diferencia, es muy similar, porque esta explotación fue también de los derechos de los trabajadores en los campos bananeros, en la zona norte del país. Yo sé que esta obra ya la conocen, obra publicada por primera vez en 1950. Entonces podemos ver este contraste también que es similar, que es la explotación de cada uno de ellos. Voy a partir también hablando de los aspectos sociales. En los aspectos sociales, somos una sociedad en la que todos nosotros tenemos diferencias, muchas diferencias, donde las clases sociales predominan a la sociedad. En este caso también predomina en la sociedad el irrespeto. Ese fue el irrespeto que tuvieron las personas en Francia para estas personas. Al momento de ser explotadas, pienso yo que las personas fueron irrespetadas. También fue similar en la parte del libro de Prisión Verde, porque en el aspecto de los campos bananeros también se daban estas clases sociales. Las personas no respetaban a los trabajadores porque los miraban como campesinos y no querían respetarlos, no tenían respeto por ellos. Entonces podemos ver también una similitud en todo esto. Ahora procedemos a la economía. ¿Qué pasa en el aspecto económico? En el libro Germinal vamos a ver si realmente hay similitud y diferencias. En Germinal tenemos que había mucha pobreza. Las personas no tenían trabajo, estos trabajos si les daban eran en las minas de carbón, teniendo un salario muy bajo. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo algo débil ahí. Se hacía también que había pobreza, venía la miseria, venía la desigualdad también, venían todo este tipo de cosas. También había injusticia a causa de la economía. Las personas no podían alimentar a sus familias porque no tenían un salario fuerte para poder hacerlo. Lo mismo pasó en Prisión Verde, en los campos bananeros. Lo mismito pasó. Por eso estas historias me gustan mucho. La economía de ellos era difícil. Ellos llegaron a los campos bananeros teniendo una perspectiva de la vida que ellos iban a progresar. Y vieron con el problema, y realmente el problema era de que tenían salarios bajos. Se los explotaban en los campos bananeros. ¿Y qué significa? Que en los campos bananeros era como una prisión verde realmente, porque las personas se quedaban ahí, solo tenían ese trabajo y se quedaban siempre con el mismo trabajo. Esto viene siendo como una prisión verde. Serían esas matas de banano que estaban ahí, esas prisiones verdes que las personas no salían. Muchas personas entraron jóvenes a sus trabajos y salieron ya de edad porque no encontraban otros trabajos. Entonces ahí vemos la parte de la economía que fue totalmente lo mismo. Ellos luchaban e incluso hicieron una huelga y no tenían realmente esos derechos que ellos tenían. La economía estaba muy mal. También no podían mantener a sus familias y es por eso que habían tantas enfermedades. Los niños no tenían alimentos y estaban muy enfermos también. No había un hospital con el que contaran y tenían que pagar, y si pagaban por sus bebés se quedaban sin nada de dinero porque los salarios eran muy bajos. Vamos a la parte también del aspecto cultural. En el aspecto cultural nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el capitalismo formó parte en Germinal de esto. ¿Qué pasaba? La burguesía
La burguesía estaba junto, ¿verdad?, con las personas que tenían dinero, las personas que estaban explotando a los mineros en Francia. Les estaban ayudando más a las personas que tenían dinero, a los jefes de las minas, y no les estaban ayudando a las personas, a los mineros ahí. Es por eso que la burguesía no me gusta el papel que jugó en este aspecto, porque realmente fue un aspecto que no ayudaban. Siempre estaban haciendo las cosas que ellos querían y no estaban ayudando a las personas. En la parte de Prisión Verde podemos ver una similitud, también una similitud. ¿Por qué? Porque en Prisión Verde, el aspecto cultural, podemos observar también el capitalismo aquí en Honduras. La parte de la política, no han podido ayudar, no pudieron ayudar a las personas ahí en los campos bananeros. No podían hacer nada por ellos. Entonces, ¿qué? Explotaban a las personas más pobres. Entonces venían y querían ayuda del gobierno. El gobierno es lo correcto. Y voy a entrar en esto. El gobierno no ayudaba en nada a los pobres. No ayudaba en nada, más bien los hacía bajar de ritmo. Estaban bajando de ritmo y no estaban progresando. Ese es algo que me pone muy triste realmente, porque no pudieron ayudar a estas personas y siempre estuvieron pobres. Pero vamos a ver qué pasa. Estos problemas llevaron a muchas cosas. Ellos seguían los dictados, los enunciados de sus líderes. Pero cuando una persona se le acercaba a pedirle un consejo, no puedo. ¿Por qué? Porque eres campesino, eres un peón. No estaban ayudando a las personas. Por eso también ellos aquí en esta parte vinieron con ímpetu y estuvieron en lo que es una huelga. Pero de ahí no se respetó nada de eso, no se respetó. También los del gobierno supieron que había muchos que fueron heridos y también que fueron explotados. Les pegaban y todo. Cuando ellos iban a quejar decían, no es mi culpa. ¿Por qué? Porque los mismos norteamericanos, en esta parte de Prisión Verde, las mismas personas norteamericanas que eran los líderes, decían no podemos ayudarles a ellos. Si les ayudas, ¿verdad?, no vamos a tener nosotros la ayuda que necesitamos. Entonces, ¿qué? Ayudaban a las personas que tenían dinero, no estaban ayudándolos a ellos en nada. En la parte, ¿verdad?, que debemos saber que el gobierno forma parte interesante aquí. Si el gobierno no ayuda, entonces no podemos estar en nada. Me llama la atención también los derechos. El respeto de los derechos es importante. El respeto al derecho ajeno es la paz. Puedo decirlo en la parte del libro de Germinal y también en la parte de Prisión Verde, que los derechos deben de respetarse. Lastimosamente no fueron respetados en esta fase. En ninguno de ellos fueron respetados. ¿Qué pasó? Y podemos ver que aquí no se sintieron seguros ninguno de los dos con el gobierno. Al final podemos entender que esta vida es para progresar, pero si no hay ayudas específicas nosotros no vamos a poder progresar. Si quieren saber qué pasó al final de los dos libros, voy a hacer un contraste entre Germinal y Prisión Verde. Primero Germinal, como conclusión. Germinal termina realmente con este contraste. Ellos no pudieron hacer nada de sus derechos fueron respetados. A pesar de la huelga, a pesar de todo lo que hicieron, no les ayudaron. Pero sintieron en su corazón que un día la semilla iba a germinar en sus corazones y al partir de ese lugar, porque ellos partieron, iban a sentirse muy felices por lo que habían hecho y porque sabían, aunque sea entre ellos mismos, habían respetado sus opiniones. ¿Qué pasaba en Prisión Verde? Entonces, lo mismo, muy similar. Estos dos libros por eso son muy similares. También no se respetaron los valores en Prisión Verde, pero las personas ahí en los campos bananeros, en ese tiempo de la compañía de Fruit Company, ellos hicieron lo que pudieron los peones, pero al final, aunque hicieron muchas cosas por no ayudarles, al final ellos sintieron en su corazón que habían luchado. La lucha, como dice Ramón Amaya Amador, es muy importante. Los dejo con dos reflexiones. Una de las reflexiones que saco de los dos libros es que son muy importantes, que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos ya mencionados. Y también que aprendí mucho a valorar el trabajo de las personas,
a valorar el trabajo que las personas hacen, siempre y cuando sea honestamente. Estas personas estuvieron muy felices y sé realmente que si nosotros seguimos los derechos podemos perseverar. Si encontramos un trabajo, estamos en la universidad, en cualquier ámbito que nos encontremos, nosotros vamos a saber que nuestros derechos deben ser respetados y nuestra opinión vale mucho, no lo olviden. Este es mi proyecto de literatura comparada francesa.